Es muy complicado de resumir, pero orientación sería una tarea no solo de asesorar al alumno y la familia sobre las alternativas académicas y profesionales, sino sería mucho más. Sería asesoramiento de tipo personal sobre cuestiones de motivación, cuestiones relacionadas con las dificultades de aprendizaje, cuestiones relacionadas también con el profesorado en cuanto a metodología, en cuanto a evaluación. Por tanto, la orientación es un ámbito importantísimo para la calidad del sistema educativo, porque abarca a los tres grandes ámbitos: familias, alumnos y profesorado, y abarca a todos los estamentos de la vida, no solamente del niño, sino incluso de la persona adulta. Precisamente es gran parte educativo, pero también es una parte social, es una parte sanitaria y es una parte laboral. Por tanto, yo considero que tendría esos cuatro grandes ámbitos: social, sanitario, educativo y laboral. Hasta hace pocos años había un estereotipo de que el orientador solamente servía para dar más trabajo al profesorado, de encargarle más tareas, de cada vez que había algún problema con algún alumno que tenía que hacer una encuesta, que tenía que recoger información. Conforme se va conociendo más la tarea, esos estereotipos van cambiando, porque el papel se va viendo como más de ayuda, como un trabajo conjunto. Tenemos la gran suerte de estar en el día a día en los centros educativos, por tanto ya se nos ve como una persona que ayuda y que puede resolver muchos problemas, que solo el profesor tutor no puede resolver. El profesional de la orientación es alguien que ha aprobado la oposición por la especialidad de orientación. Es decir, ni siquiera es necesario que el máster de formación del profesorado lo haya hecho por esa especialidad. Una persona que sea licenciada en biología, que haya hecho el máster de formación del profesorado en matemáticas y se presenta a la especialidad de orientación educativa, ya es orientador. Esto habría que regularlo, porque es verdad que puede ser una persona que haya superado esa oposición, pero haría falta una formación muy específica en el ámbito psicológico, psicopedagógico y pedagógico. Y yo, es más, donde sí que incidiría muchísimo, no solamente con los orientadores, sino con todos los que nos dedicamos a la educación, es que habría que seleccionar muy bien al profesorado. Todos los informes que estamos viendo ahora a nivel mundial, por ejemplo el informe McKinsey, los países que obtienen mejores resultados con los informes PISA tienen en común que seleccionan muy bien al profesorado, entre las personas que tienen mejor expediente académico, pero sobre todo aquellos que tienen una muy buena competencia emocional. Y esa es la clave, porque hay profesionales con mucha sabiduría en sus campos, pero adolecen de competencia emocional. Más que la formación inicial, que es necesaria, yo diría esas competencias personales y emocionales las que serían sustanciales, sobre todo en el campo de la orientación. Nuestro papel es muy complicado porque estamos gestionando conflictos, estamos gestionando problemas. Por ejemplo, a veces escolarizar a un niño en un centro de educación especial no les gusta a la familia, y tienes que decirlo. Gestionar un conflicto derivado de una separación de los padres y que está repercutiendo en el alumno y tiene dificultades de aprendizaje precisamente derivados de ello, y tienes que entrevistar a los padres que en ese momento se están tirando los trastos en la cabeza, es complicado. Y a veces tienes que hablar con adolescentes que están con un intento de suicidio. Por tanto, es muy complicado. Nuestro trabajo es muy complicado porque si no tienes esas buenas competencias, te sobra toda la teoría que has adquirido. Y las tareas, sobre todo, deberían estar enfocadas a lo real. Los niños dejan de ser niños, empiezan a ser adolescentes, y es una etapa muy complicada porque chicos que han tenido éxito escolar en primaria es muy frecuente que tengan dificultades en secundaria. Es cuando empiezan a asumir el rol del diferente papel de los dos sexos, y es donde hay más conflictos de acoso escolar, de ciberbullying, cuando hay que tomar decisiones con respecto a los estudios o trabajo.
Por tanto, si es importante en primaria, lo es todavía más en secundaria, porque además de los mismos problemas que existían antes, de cuestiones de aprendizaje, motivación, influencia de la familia, ahora aparecen otros que en primaria es muy complicado que aparezcan. Por ejemplo, el asunto de las drogas, adicciones, anorexia y bulimia, en fin, problemas que han existido y otros que son nuevos, que se desconocen y que tenemos que estar muy alerta, porque están ahí. Y no olvidemos otro asunto crucial en estos momentos: tenemos un 52% de paro juvenil. Entonces, motivar a un chaval cuando empieza a tener fracaso escolar diciéndole que tiene que estudiar para que en un futuro, dentro de muchos años, pueda tener acceso a un trabajo que en ese momento no hay, es complicado. No se puede abordar un conflicto de una manera unilateral. El alumno es la persona que percibe el problema, que lo sufre, pero siempre hay detrás una familia que está incidiendo positiva o negativamente. Una red social que puede ayudar a que el problema sea menor. A veces el problema está en el propio centro educativo. Yo siempre he comentado que cuando un alumno fracasa, en realidad fracasa el sistema educativo, porque no nos adaptamos. No puede ser que en España haya un 30% de chicos que no tienen el título de graduado en secundaria. Eso quiere decir que hay un problema de adaptación al sistema. Y en concreto no se está diciendo, pero tendríamos que analizar por qué hay casi el doble de fracaso escolar masculino que femenino. A lo mejor el sistema educativo no contempla la creatividad en los chavales, no contempla que deben combinar actividades más de tipo de escuchar con otras más activas, porque la sociedad va cambiando muy deprisa y el sistema sigue siendo muy decimonónico, de alumnos en un grupo clase para 25 que avanzan todos al mismo ritmo, que además están agrupados por edades, no por capacidades. Y esto es un problema que nos está abordando, pero no caben todos con este sistema tan rígido como es el sistema educativo español. Pues mira, sobre todo el primer problema que tenemos es la masificación. Yo estoy trabajando en un instituto en Zaragoza que tenemos 1.200 alumnos y hay un solo orientador. Podemos tener 300, 500, 800, 2.000, siempre hay un orientador. Eso es no entender el derecho, no es tanto del profesional, sino del alumno y de la familia. Porque ¿cuáles son las personas susceptibles de recibir orientación? Son todos los alumnos, todos. Ya no digo este chico que de pronto su familia se separa y empieza a tener problemas de anorexia, pongamos por caso, o que está muy desmotivado y empieza a fracasar. Es que en cualquier momento un chico puede tener una enfermedad, en cualquier momento un chaval puede tener un fracaso escolar o un fracaso personal. Incluso todos tienen derecho también a recibir orientación académica en estos momentos tan cruciales. Por lo tanto, no entender que debe haber una ratio es no darse cuenta de la importancia de nuestro trabajo. Y en esa ratio estamos por la línea de lo que plantea la UNESCO, es decir, un orientador cada 250 alumnos, tanto en primaria como secundaria. Esto sería tener otra concepción de la escuela. En los centros debería haber más profesionales de la orientación que, además de hacer esas tareas, podían también dar otro tipo de actividades. También pueden dar clases en determinadas áreas y también podrían hacer otras funciones. Por lo tanto, había que replantearse el sistema educativo de arriba abajo. Siempre he dicho que nuestros políticos están fallando porque insisten mucho en los cambios legislativos y lo que hace falta el sistema no es cambios de leyes, sino otra concepción del sistema más flexible y con profesionales más adaptados a la realidad. Hacen falta más profesionales de atención a la diversidad, hace falta profesionales que tengan más formación, sobre todo de tipo psicopedagógico y emocional, y hace falta una concepción muy diferente a lo que estamos haciendo. El profesional actual no necesita tanto enseñar cosas que ya están en la red, sino sobre todo saber dinamizar, sacar lo mejor de cada alumno, fomentar la creatividad, el trabajo en equipo, saber motivar, saber llevar bien una entrevista de trabajo. Y todo eso no se está abordando suficientemente. Los profesionales, tanto de psicopedagogía, pero de todas las demás áreas, son aquellos que tienen una formación teórica y que se examinaron en su momento de unos contenidos memorísticos. Pero con eso no se sabe si tú vas a ser un buen profesional para lo que necesita el sistema.
Primero es la formación permanente, porque hay problemas que son muy complicados porque son nuevos. Hace 10 años no existía el ciberbullying, por ejemplo. Adaptarte rapidísimamente a nuevas necesidades. Ahora mismo hay determinados efectos de sustancias que se desconocen. Por ejemplo, hay ahora una ciberadicción al móvil por el WhatsApp y tal. Sobre todo es un fenómeno de este año. Yo llevo, por ejemplo, en mi instituto 7 años. En 7 años ya he notado 3 cambios generacionales. Los chavales de este curso son mucho más adictos al móvil que lo eran hace un año. Claro, el estar tan al día es complicado, entonces necesitamos muchísima formación de la sociedad que tenemos en estos momentos. Por otro lado, necesitamos más tiempo porque es lo que estamos diciendo, con estas ratios y esta presión a la vez tenemos que hacer muchos informes psicopedagógicos, tenemos que tener en cuenta a muchas familias, a muchos profesores, te desborda el trabajo por todos los sitios. Yo lo centraría en esos dos grandes ámbitos, formación y ratio, para que podamos atender debidamente a cada caso. Totalmente. El problema es que la universidad, sobre todo, es como un gran hipopótamo muy pesado que tiene movimientos muy lentos. Entonces, el proceso de la toma de decisiones es tan lento, y lo digo porque está en el Consejo Social de una universidad pública, que cuesta mucho adaptar los programas a las nuevas realidades. Y luego tenemos otro hándicap importante. La universidad está muy centrada en el profesorado. Y no puede ser que los intereses corporativos de determinados departamentos pesen más que las necesidades de la sociedad y de los alumnos. Entonces, hay determinados profesores que por comodidad no quieren cambiar. Hay determinados colectivos que tienen unos intereses creados que cuesta mucho que se vayan adaptando. Entonces, hay programas obsoletos que no sirven para nada. Y el profesorado tiene que ser mucho más generoso y yo no digo cambiarlo continuamente, pero sí que debería adaptarse a las nuevas realidades. Entonces, el profesor y los programas deben estar muy al día de las necesidades que tenemos. Necesidades, por un lado, del mercado, pero también las necesidades de las personas. Porque la sociedad que vamos a encontrar dentro de 10 años, nadie la sabe. Por ejemplo, yo siempre pongo la anécdota, cuando era niño, la sociedad que nos vendían del año 2000 está totalmente robotizada. Y había incluso coches voladores, y nos imaginábamos que en el año 2000 haríamos excursiones a Marte y tal, y sin embargo la sociedad no ha avanzado por ahí. La sociedad es de medios de comunicación, sobre todo, de internet, y nadie se imaginaba que iba a ser así. Dentro de 10 años es imposible imaginarnos cómo va a ser la sociedad. Por tanto, debe haber también una parte que prepare para una sociedad imprevisible. Y en ese sentido el profesorado, vuelvo a reiterar, debería tener sobre todo competencias psicopedagógicas, independientemente de las titulaciones, porque se centran casi demasiado en los aspectos curriculares. Y sin embargo no nos damos cuenta que aspectos como trabajar en equipo, como la creatividad, el trabajar la innovación, o más importante que el conocimiento exhaustivo de determinadas materias. De la orientación, yo considero que va a ser todavía más importante de lo que es ahora. La sociedad va a ser más compleja y debemos atender a dos aspectos de las personas con las que trabajamos. Uno, si nos centramos en los alumnos, los aspectos internos, es decir, cómo aprende ese alumno, qué tipo de necesidades tiene. Yo siempre pongo el ejemplo de que los chicos ahora aprenden mucho más visualmente que auditivamente, pero tenemos otra realidad, que tienen menos capacidad para interpretar las expresiones faciales, las emociones de los demás, debido a que cada vez están más tiempo con los ordenadores. Sí que es un problema en ese sentido que tenemos que abordar. Y otro aspecto diferente es que también tenemos que trabajar con todo el contexto de alrededor, es decir, con la familia, con el profesorado, con el sistema educativo, con todo lo que hay alrededor de la escuela, como son servicios sociales y sanitarios. Por tanto, hay que reconocer que este orientador necesita muchísimo tiempo y muchísima formación, porque son muchos aspectos técnicos y personales, y para hacerlo bien, lógicamente necesita mucho más apoyo. Una persona solo en un centro educativo
es encargarle de demasiadas tareas para que haga su trabajo bien hecho.